El principio nemo iudix sine actore exige que la persecución penal esté confiada a un sujeto distinto a aquel que debe juzgar. En concordancia, el COP le reconoce carácter de órgano de persecución penal al Ministerio Público y en forma auxiliar a los órganos de policía de investigaciones penales. Ello supone que otro funcionario se encuentra facultado para realizar actos de procedimiento que conlleven a que una persona adquiera la cualidad de imputado. A lo largo de esta presentación les desarrollaremos a los sujetos del proceso Ministerio Público y Policía. La reducida participación del Ministerio Público en el proceso penal venezolano proviene del ordenamiento jurídico, en la asignación de funciones a los sujetos procesales en las distintas fases del procedimiento. En lo que fue el CEC, Código de Enjuiciamiento Criminal, se entendían dos etapas, una a cargo de la policía y otra a cargo del juez, instruyendo y decidiendo. Las diligencias de la policía constituían toda una etapa de instrucción en la que se practicaban pruebas sin control judicial ni intervención del Ministerio Público, dado que el carácter inquisitivo presente en el CEC quedó a cargo de la policía en el desarrollo de las investigaciones penales. El Ministerio Público se veía reducido al estudio de actas contenidas en el expediente que la policía sustanciaba. Concluida la investigación policial, se remitían las actuaciones al juez, quien, no obstante a ser el director de la investigación, se limitaba a repetir esas actuaciones policiales. Este esquema generaba impunidad. Cuando se instaura un sistema acusatorio, surge la necesidad de dar una regulación distinta al papel del Ministerio Público en el proceso, requiriendo que el Ministerio Público adoptara la posición que había tenido el juez, la de inquisidor, una persona que persigue penalmente. Con ello se quiso apartar al juez del ejercicio de la función investigativa y limitarlo a lo que le correspondía, únicamente juzgar. Dado que el Ministerio Público carecía para el momento de experiencia investigativa y preparación técnica para llevarlo a cabo, este se convierte en un intermediario entre los órganos policiales y el juez, cabeza sin manos. De allí que el COP dispuso la dependencia funcional de los órganos policiales respecto del Ministerio Público, aun cuando la noción de parte denota interés en el resultado del proceso. Ello no compromete la imparcialidad del Ministerio Público, pues este, como parte de buena fe, tiene por misión la búsqueda de la verdad, debe dirigir la acción a lograr la absolución del inocente y la condena del culpable. El COP ratifica este carácter al establecer que en el curso de la investigación el Ministerio Público hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle, y en este último caso estará obligado a facilitar al imputado los datos que le favorezcan. El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial con autonomía funcional y administrativa, que tiene como función principal la investigación de los hechos punibles y la promoción de la acción penal. Respecto a la titularidad de la acción penal, corresponde al Ministerio Público acorde a lo establecido en el artículo 11 del COP. En cuanto a los ilícitos penales de acción pública, el ejercicio de la acción penal es exclusivo del Estado. Sin embargo, en la fase preparatoria, si bien la dirección de dicha averiguación penal recae sobre los hombros de la vindicta pública o venganza pública, no es menos cierto que la etapa primigenia del proceso penal no pertenece tan solo al Ministerio Público, toda vez que la víctima y el imputado podrán solicitarle la práctica de diligencias a este. El COP reconoce la oficialidad de la acción penal y atribuye su ejercicio al Ministerio Público, excluyendo por tanto en casi su totalidad la acción popular. No obstante, por razones de política criminal y en consideración al bien jurídico que resulta lesionado con la perpetración del delito, el legislador ha delegado en la víctima el ejercicio de la acción penal, por lo que en estos casos el monopolio de la acción lo tiene la víctima. La acción popular en los casos de violación de derechos humanos se presenta como un mecanismo de control frente a los órganos estatales que regularmente realizan la persecución penal. El monopolio de la acción penal en manos de la víctima en caso de delitos de instancia privada se justifica por razones de política criminal y en atención a los bienes jurídicos que pueden resultar vulnerados. Sin embargo,
cabría preguntarse qué sentido tiene la incorporación del querellante en las causas por delitos de acción pública. Para comprender el ejercicio de la acción penal delegada al Ministerio Público y no directamente a la víctima, como sucede en los delitos enjuiciables a instancia de partes, se sustenta en que el órgano estatal genera suerte de garantía de legalidad y mesura en su actuación. Sin embargo, la víctima, más que exigir justicia de parte del órgano llamado a resolver, estará guiada por un sentimiento de venganza. De allí que la acción, al constituir una superación de la venganza privada, haya proporcionado que la víctima sea expropiada del conflicto social que da lugar a todo proceso penal. De lo anterior se deduce que solo el Ministerio Público o los órganos de policía de investigaciones penales pueden iniciar de oficio una investigación con ocasión de la presunta comisión de un delito. No obstante, las limitaciones impuestas a la policía en cuanto a la inmediata y necesaria información al fiscal. Conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, este sujeto procesal se organiza en el área penal como Fiscal General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, fiscales superiores que representan al Ministerio Público en cada una de las circunscripciones judiciales y a quienes corresponde dirigir la oficina de atención a la víctima, coordinar y supervisar las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público en la respectiva circunscripción judicial correspondiente, tomar las decisiones que en relación a los procesos le son atribuidas por el COP, elevar consultas al fiscal general de la República cuando lo juzguen necesario, fiscales designados ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fiscales del proceso, fiscales de ejecución de sentencia, fiscales de derechos y garantías constitucionales. Atribuciones. El Ministerio Público, en condición de director de las investigaciones y, por tanto, de las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones penales, tiene en el proceso penal ciertas atribuciones, como son dirigir la investigación de los hechos punibles, ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción, requerir de organismos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritaje o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objetos de investigación, sin perjuicio de las actividades que desempeñen los órganos de policía de investigación penal, formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente, ordenar el archivo de los recaudos mediante resolución fundada, cuando no eximan elementos suficientes para el proseguir de la investigación, solicitar al juez de control para prescindir del ejercicio de la acción penal, solicitar cuando corresponda el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado o imputada, imputar al autor o autora o partícipe del hecho punible, proponer la recusación contra los funcionarios o funcionarias judiciales, ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este código y demás leyes de la República, refiriéndonos directamente al COP, requerir del tribunal competente de las medidas cautelares y de coerción personal que resulten pertinentes, ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito, actuar en todos aquellos actos del proceso que según la ley requieran su presencia, ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en las causas que intervengan, velar por los intereses de la víctima en el proceso y ejercer su representación cuando se le delegue o en caso de inasistencia de esta al juicio, opinar en los procesos de extradición, solicitar y ejecutar exhortos, cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, en coordinación con el Ministerio Público con competencia en materia de relaciones exteriores, solicitar al tribunal competente que declare la ausencia del evadido o prófugo sobre el que recaiga orden de aprehensión y que proceda a dictar medidas definitivas de disposición sobre los bienes relacionados con el hecho punible, propiedad del mismo o de sus interpuestas personas. Las demás que atribuyan en el COP y las demás leyes en concordancia. Defensoría del Pueblo. Por desarrollo jurisprudencial y normativo se entiende que la Defensoría del Pueblo ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos y en ejercicio legítimo de esto
está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma cuando se trate de violación de derechos humanos y que de esta derive la comisión de un hecho punible, sin que ello menoscabe el marco de actuaciones del Ministerio Público. Conforme a la competencia constitucional señalada, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios de manera autónoma. En aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no les sea delegado por parte de la persona ofendida, además, en materia de investigación puede promover las pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como la realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, etc. Así como estar presente en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal, ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio, y que no existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos. Lo anterior supone que en la Defensoría del Pueblo se hacen concurrir no solo funciones propias de una parte, sino también de un órgano de persecución penal, extendiéndose su intervención no solo a las investigaciones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos, sino también con delitos comunes, asumiendo incluso funciones propias del Ministerio Público, como es el caso del inicio de la investigación de hechos punibles. Las instituciones. Dada la amplitud del tema abordado, es conveniente tratar separadamente algunas instituciones, como lo son por parte del Ministerio Público sobre la acción penal, resulta más o menos limitado en ciertos casos, para después poder identificar lo que se evidenciaría una correlación o dependencia respecto al juez, en el cual podemos obtener el principio de oportunidad. No obstante que el fiscal ejerce en nombre del Estado la acción penal, se prevé en el artículo 31 del COP que aquel que éste requiere ser autorizado por el juez de control para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal. Pudiera considerarse que el control judicial impuesto al fiscal desnaturaliza el principio acusatorio. Sin embargo, se entiende que cuando el fiscal requiere autorización para no acusar por parte del juez de control, solo puede suponer una evaluación sobre la legalidad de esta solicitud. Al analizar, se puede entender que ciertamente se trata de un hecho respecto a elementos de convicción en delitos de bagatela, que tienen generalmente escasa repercusión social. El fiscal en su solicitud, si está fundamentada y estructuralmente en el principio de oportunidad, el juez no la puede negar. Por lo tanto, si lo hace, entraría en una contradicción, lo cual no está permitido. Ahora bien, la desestimación de la denuncia y de la querella. El fiscal del Ministerio Público no puede desestimar la denuncia y la querella en ninguno de los dos casos. En ambos casos tiene que recurrir ante un juez de control. Por lo tanto, el fiscal no cuenta con el PODES, que es el poder en la acción. Anteriormente sí, en Italia, ante la reforma de 1944. Los funcionarios pues estaban legalmente constituidos para desestimar la notitis criminis. Es lógico que se establezca un control judicial sobre la desestimación de la querella, máxime si ella puede dar lugar a la imposibilidad absoluta de una nueva persecución de la acción penal, o que el hecho no revierta de carácter penal o por prescripción. En ambos supuestos, el pronunciamiento que se dicte, una vez agotada la impugnación, dado que se trata de decisiones que le ponen fin al proceso. La autoridad de cosa juzgada.
Por otro lado, el plazo para la conclusión de la investigación está contemplado en el artículo 321 del COP, el cual dispone que la investigación preparatoria debe concluir en un plazo razonable. Si bien la norma en cuestión no determina la duración de ese plazo, reconoce el derecho del imputado de satisfacer ante el juez de control transcurrido 6 meses a partir de su individualización. Tampoco se determina cuánto puede ascender el plazo provisional que tiene el juez para poder fijar. No obstante, consideramos que no puede exceder del plazo de 6 meses previsto legalmente, a fin de que nazca el derecho del imputado de requerir la determinación de la situación jurídica. Transcurrido el plazo fijado por el juez, tiene el fiscal de 30 días contados a partir de su vencimiento para presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento. Es decir, está el Ministerio Público imposibilitado de hacer uso del otro acto conclusivo en la fase preparatoria, en este caso el archivo fiscal. Seguidamente, pues la aplicación de procedimientos ordinarios y de procedimientos especiales están contemplados en el COP, el cual confía en el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, para el enjuiciamiento de los hechos punibles de la acción pública. Es decir, que también debe confiar en aquel para la facultad y poder solicitar la aplicación de un procedimiento especial, si ese fuese el caso. La determinación de si el procedimiento a aplicar es ordinario o un procedimiento especial depende de las circunstancias que rodeen, pues, que la circunstancia bien sea el hecho, de su gravedad, de la condición del imputado o por la insanidad mental. En esos casos, el fiscal del Ministerio Público es el legitimado para solicitar su aplicación. Sin embargo, el desarrollo de estos trámites requiere necesariamente como excepciones al procedimiento ordinario una autorización judicial. Seguidamente, en este orden, pues la disposición de la acción en el juicio oral. No es posible tratar el tema de la disponibilidad del Ministerio Público sobre la acción penal sin recordar una exigencia del principio acusatorio. Por otro lado, pues la vinculación del juez a las pretensiones de las partes está en el principio no procede iudes de oficio, exige que sea el acusador quien realice todos los actos para la preparación e interposición de la acusación. Ello supone que el tribunal está imposibilitado para iniciar el proceso. En el COP hay solo 2 supuestos en lo que se permite el juez excepcionalmente actor de oficio, o en el caso de la facultad para acordar la aprehensión del imputado. También, sin previo requerimiento del fiscal, cuando se perpetre un delito en audiencia y la disposición de pruebas de oficio, sin el curso de la audiencia sugiere hechos o circunstancias nuevas. En este mismo orden de ideas, la vinculación que tiene con la calificación jurídica, ciertamente el juez está vinculado por hechos descritos en la acusación y fijados en el auto de apertura a juicio, los cuales constituyen el sujeto del proceso. Por último, pero no menos importante, la privación del derecho penal es cuando el Ministerio Público tiene el deber de hacer las investigaciones para culpar y exculpar al imputado. No únicamente debe hacer una investigación o hacer una acusación para culpar al imputado. Si considera, si existen elementos para beneficiar al imputado, él puede realizar un sobreseimiento de la causa. El fiscal del Ministerio Público está en el deber de practicar la acción penal cuando ha tenido conocimientos por cualquier vía de la presunta comisión de un delito de acción pública. Dispone el COP que la acción penal deberá ser ejercida
de oficio por el Ministerio Público, salvo que solo puede ser ejercida por la víctima o a su requerimiento. En razón de ello, el Ministerio Público está facultado para abrir o iniciar una investigación, sin requerimiento de acusación o de denuncia anticipada. Por lo tanto, la acción es oficial, según la jurista Magali Vázquez, porque pertenece al Estado y como su titular, puede ejercerla a través de distintos órganos, salvo que solo puede ser ejercido por la víctima o a su requerimiento. Por lo tanto, en hechos delictivos de acción privada o a instancias del ofendido, la acción penal está subordinada a la introducción y posterior admisión de la acusación particular propia de la víctima. Por otra parte, en aras de proteger los derechos del justiciable y de la víctima, la doctrina jurisprudencial ha establecido límites al titular de la acción penal, a propósito de impedir que la persona sobre la que recaiga una individualización e imputación durante la fase preparatoria permanezca sometido a una averiguación penal indefinida. En el sistema acusatorio, el fiscal del Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública, sea por denuncia o por requerimiento de parte o cuerpo del ofendido, entre otros modos de proceder, y aunque el Ministerio Público solo le atañe el de denuncia o el de notitia criminens, el juzgador es el director del proceso penal. Por ende, asume la obligatoriedad de controlar la investigación realizada por el fiscal del Ministerio Público, convirtiéndose así en el fiscal de los fiscales, en tanto que entre sus potestades jurisdiccionales está la de supervisar y controlar, sea en la fase introductoria, etapa intermedia o de investigación, y de dirigir y decidir, o en caso de tribunales mixtos o colegiados, le corresponderá examinar, analizar, apreciar las pruebas evacuadas o materializadas y decidir cuáles le sirven para fundamentar su sentencia. Ahora bien, es apropiado señalar que una vez que el fiscal del Ministerio Público inició una investigación penal, la acción penal deberá ser finalizada en razón de una sentencia condenatoria firme o absolutoria, o en tal caso con una resolución judicial en forma de auto de carácter definitivo, equivalente a una sentencia absolutoria. Obviamente, si el sobreseimiento es dictado antes de la apertura del debate probatorio, la resolución que lo ordena revestirá la forma de auto correspondiente, según el artículo 364 del COP. Y si se origina mientras se despliega la faceta del juicio oral, pero luego de finalizado el debate, dicho fallo deberá revestir la forma de sentencia, la cual deberá abarcar todas las disposiciones implícitas en la normativa procesal del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, el representante de la vindicta pública no tiene la disponibilidad del ejercicio de la acción penal, por cuanto siempre va a requerir del órgano jurisdiccional la debida y obligada autorización para prescindir de la misma. No podrá el Ministerio Público transferir o delegar el derecho de ejercerlo la acción penal a ningún particular. Por lo tanto, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un ilícito penal de acción pública, deberá ordenar que se realicen las diligencias que juzgue, crea, califique o estime ineludibles e inevitables, tendientes a investigar y a hacer constar su comisión para la acreditación o no del delito, dejando constancias de todas las circunstancias que puedan influir en su calificación jurídica y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, ordenando el aseguramiento de los objetos activos o pasivos relacionados con la perpetración. Si luego de haber practicado todas y cada una de las diligencias a las que hubiera lugar, habiendo circunstancias útiles para fundamentar la inculpación del justiciable, sino también aquellos que sirven para exculparlos sin existir ninguna precisión o exhortación pública de factores externos, tiene la certeza positiva de que la persona investigada es autor o partícipe del ilícito penal, entonces el Ministerio Público estará forzado, constreñido a ejercer la acción penal, la cual debe ser ejercitada a través de la presentación de la acusación. Si por el contrario, consumada la averiguación penal, resuelve que no están satisfechos los requerimientos de ley,
para incoar una acusación deberá buscar el sobreseimiento de la causa. En cambio, si en el fiscal del Ministerio Público existen fluctuaciones legales, prejuicios, vacilaciones, titubeos o incertidumbres, deberá entonces decretar el archivo fiscal. Por lo demás, es de importancia advertir que la acción penal ejercitada no es para que el órgano jurisdiccional aplique una pena, por el contrario, se ejercita para impulsar al órgano jurisdiccional por haberse perpetrado una transgresión a la ley penal. Policía. Si el Ministerio Público es una cabeza sin mano, indudablemente requiere del auxilio del órgano de policía que colabore con él en su función investigativa. A tal efecto, el COP prevé una dependencia de orden funcional de los órganos de policía respecto del Ministerio Público según el artículo 114. En consecuencia, tales órganos policiales deberán comunicarles las diligencias practicadas en el plazo que se les hubiere fijado. Es necesario determinar que el COP define a la policía como un sujeto procesal y declara que son órganos de policía de investigación penal los funcionarios y funcionarias a los cuales la ley acuerde tal carácter y todo otro funcionario o funcionaria que deba cumplir la función de investigación que este código establece según el artículo 114. Esta referencia denota que se refiere el legislador a cualquier órgano de policía al cual la ley le atribuye aquella facultad investigativa. La formulación original de la relación de dependencia de los órganos policiales respecto del Ministerio Público suponía que este sujeto procesal no estuviese supeditado al auxilio por parte de un solo órgano de policía, sino que pudiera hacer uso de cualquier órgano que por ley tenga atribuidas facultades investigativas, siempre que éste pueda prestarle mayor o mejor colaboración en el desarrollo de su investigación. Lo que se está planteando es que el Ministerio Público no esté atado a la utilización de un único y exclusivo órgano, sino que en función del delito de que se trate, en función de la preparación o especialidad del órgano de policía respectivo, pueda requerir su intervención. Inclusive advertimos que el código no se refiere a órganos policiales específicamente. También puede tratarse de órganos no policiales o a quienes la ley le asigna facultades de investigación. Es el caso de la SUNDE, órgano que de conformidad con el decreto, valor, rango y fuerza de ley orgánica de precio justo tiene entre sus facultades actuar como órgano auxiliar en las investigaciones penales que adelanta el Ministerio Público sobre los hechos tipificados en la presente ley, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Y pareciera lógico que en la investigación de este tipo de delito el Ministerio Público requiera la colaboración de este organismo, en lugar de la de un cuerpo policial propiamente dicho. Principio de actuación. Los órganos de policía de investigación penal que fueren requeridos por el Ministerio Público deberán actuar con sujeción a las reglas siguientes: hacer uso de la fuerza solo y cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que sea requerido. No utilizar armas excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro o la integridad de la persona. Y dentro de las limitaciones en las que se refiere el numeral anterior, no infligir, tolerar ningún acto de tortura o malos tratos, ni castigos ni malos tratos. No presentar a los detenidos ni detenidas a ningún medio de comunicación social cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación. Identificarse en el momento de la captura como agente de autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes proceda, no estando facultados para capturar a personas distintas a las que se refiere la orden de detención. La identificación de la persona no se exigirá en los casos de flagrancia. Informar al detenido o al detenida o a la detenida acerca de sus derechos, comunicarle a sus parientes el establecimiento en el cual se encuentra detenido o detenida su familiar. Asentar el lugar y día en el acta inalterable. Por otra parte, el COP les prohíbe bajo amenaza dar información acerca a terceros acerca de las diligencias que se hayan hecho.
Para cerrar, el Ministerio Público es una institución fundamental para el Estado de Derecho. Su función es garantizar que se cumpla la ley y que se protejan los derechos de las víctimas y testigos de los hechos punibles. Por ende, debe ser una institución independiente, imparcial y transparente. Por otro lado, la policía versa su trabajo en garantizar la seguridad pública, la justicia y el Estado de Derecho. De allí su importancia.